Hola a todo el mundo, bienvenido nuevamente a este canal. Hoy vamos a reaccionar a otro vídeo del Instituto de la Anatomía Humana. Este fue el vídeo que generó el orden en el que hemos estado viendo el contenido del canal. En concreto, si veis, si vamos hacia abajo, a ver que yo vea, ¿no ves? Aquí están los otros 3 vídeos que hemos visto. Bueno, pues este sería el cuarto por orden, para que veáis que tenía una lógica el orden en el que verlo. Este vídeo dura menos de 20 minutos. No solo durará siendo reaccionado por mí. Como bien sabéis, yo veo los vídeos de oído antes de verlo aquí para reaccionar. Espero que se note un poco mejor la imagen. He estado trasteando un poco la cámara para que no se viera que yo lo notaba borroso. Y he cambiado un poquito la iluminación. No sé qué tal se verá. Bueno, nuevamente os digo que el canal es Instituto de la Anatomía Humana y en este caso el vídeo se llama Grasa, ¿dónde más está? ¿Para qué más sirve? ¿Y qué hace? Habrá sorpresas. Yo ya le he dado like, como bien sabéis estoy suscrita, no obstante os dejaré en la descripción el enlace tanto al canal al que reaccionamos como a este vídeo al que reaccionamos. Sin más tralla, vamos a ello. Cuando escuchamos la palabra obesidad, pensamos en el peso corporal. Y es cierto, el peso es algo importante al que hay que prestar atención. Pero en anatomía y fisiología también nos importa lo que el exceso de grasa o tejido adiposo le hace a nuestros órganos. Porque la obesidad no es solo tejido extra en el cuerpo, cambia la forma en que viven tus órganos y puede afectar la presión arterial, la inflamación, la insulina y dónde se almacena la grasa. Y eso explica por qué la obesidad se asocia con condiciones como enfermedad cardíaca, hígado graso y diabetes tipo 2. Hoy veremos algunos de los órganos que son afectados por la obesidad, como el corazón, el hígado, el páncreas y cómo afecta a nuestra salud. También hablaremos de los beneficios de perder tejido adiposo y de cómo hacerlo. Así que, a darle a la aventura fisiológica y anatómica. ¿Qué le hace la grasa a tu cuerpo? Antes de empezar a observar los órganos, ayuda primero a entender a qué nos referimos cuando hablamos de obesidad. Clínicamente, la obesidad se define usando una medición llamada índice de masa corporal o IMC, que compara el peso corporal con la estatura. Un IMC de 30 o más nos indica el inicio de la obesidad, pero este índice tiene algunas limitaciones. Por ejemplo, alguien con una gran cantidad de masa muscular tendría un IMC alto, aunque su grasa corporal sea muy baja ya que el músculo añade peso y puede volverse engañoso en situaciones como esta. Sin embargo, para la mayoría de las personas que no tienen esas cantidades tan altas de masa muscular, el IMC funciona excelente porque en la mayoría de los casos el exceso de peso corporal el mío es más de 40, tejido adiposo o grasa corporal. 42 creo que estaba. Bueno, ya pasó 41. Relacionadas con la obesidad. Ahora, si nos sigues desde hace un tiempo, sabes que hablamos sobre... Pero creo que llega al 43. Igual haremos un bueno, que llegué. Todo esto. Y para todos los nuevos en el canal, si quieren profundizar sobre la fisiología del tejido graso, dejaremos los videos en la descripción. Como ya mencionamos, el nombre anatómico de la grasa corporal es tejido adiposo. Su función principal es almacenar energía, pero también provee aislamiento, amortiguación e incluso tiene funciones hormonales de las que hablaremos más adelante, ¿ok? La grasa se clasifica según el lugar del cuerpo en donde se encuentre. Parte de la grasa se almacena en forma subcutánea, es decir, debajo de la piel. Es la tercera capa por debajo de la epidermis y la dermis. Y varía desde unos pocos milímetros hasta varios centímetros de grosor, dependiendo de la persona. Esta imagen es muy potente. Grasa que llamamos grasa visceral, que se acumula alrededor esta es la que menos me gusta a mí. Bueno, no me gusta ninguna. Si está en exceso. Puede tener una cantidad muy pequeña, como ves aquí. O, como en este otro cuerpo, una cantidad muy grande. Aunque todo el tejido adiposo sí almacena energía, la grasa visceral en particular es más metabólicamente activa. Libera hormonas y moléculas de señalización inflamatorias que influyen en la sensibilidad. Libera hormonas. O sea, no pase. Espera, vamos a darle para atrás. No es una cuestión baladí que yo esta parte no la conocía o no la entendía hasta que no hablé con mi médico nutricionista, este último con el que estoy. O sea, que la grasa libera hormonas. O sea, yo no... Es una cosa que ya he hablado en vídeos anteriores. No es algo que yo tuviera... O sea, que yo no entendía. A ver, voy a ver si puedo darle para atrás. Es más metabólicamente activa.
Libera hormonas y Pero visceral en la particular. visceral, es decir, la que para mí, la que secuestra los órganos. Básicamente la que genera como un tejido alrededor de los órganos y lo está secuestrando. Esa es la más peligrosa, ¿vale? Porque es la que genera más hormonas. Claro, yo he escuchado hay dos grasas, hay dos tipos de grasa, la que está bajo la piel y luego la visceral, pero no entendía muy bien el por qué. Pues yo pensaba que era porque era más difícil de perderla, y quizás sea porque es más difícil de perderla. Aunque todo el tejido adiposo sí almacena energía, la grasa visceral en particular es más metabólicamente activa. Es más metabólicamente activa. Libera hormonas y moléculas de señalización inflamatorias que influyen en la sensibilidad a la insulina, la presión arterial y el metabolismo de los lípidos. Por eso, cuando hablamos de Sensibilidad a la insulina. Que yo sepa, yo me he hecho ya una analítica, todavía no he ido por los resultados porque como tengo el médico, lo tengo yo. ¿Cuándo lo tengo? Yo sé que lo tengo pronto, hoy. Lo tengo el miércoles por la tarde, entonces me voy a esperar el miércoles por la tarde y ya los resultados de la analítica que me lo interprete, en este caso el nutricionista, aunque la analítica realmente la tengo para el endocrino, que la tengo el día 27 de este mes, en 10 días. Con lo cual, pues, ¿para qué voy a coger la analítica antes si no la voy a saber interpretar? Hoy veo mucho mejor, mucho más nítida la cámara. No hay un milagro en la imagen que se ve, porque soy yo y mi comedor detrás, pero al menos ya no la veo, que es que yo la estaba viendo muy borrosa, no sé por qué, pero se estaba viendo muy borrosa. Pero bueno, bien, sigamos. obesidad, desde una vista anatómica y fisiológica, nos referimos a cómo el exceso de tejido adiposo, en especial la grasa visceral, empieza a cambiar el entorno metabólico en el que tus órganos funcionan. Y una vez que esto sucede, es cuando podemos... O sea, no solo la grasa visceral secuestra nuestro órgano, sino que condiciona su comportamiento. O sea, es un secuestro y sometimiento. Joder. Vamos a ver cambios en esos órganos que vamos a explorar hoy. Empezaremos con el corazón, y aquí lo tenemos ubicado en el medio del tórax, dentro del saco pericárdico. Como sabemos, el corazón es una bomba y tiene que llevar sangre a cada tejido del cuerpo cada segundo del día. Algo importante que no hay que olvidar es que el tejido adiposo necesita flujo sanguíneo, y esto es importante cuando el tejido adiposo... El tejido adiposo necesita flujo sanguíneo. No lo entiendo, en el sentido de... Le crecen... O sea, sí entiendo que nos lo contaron en vídeos anteriores, que se genera más... Pues más venilla, más sistema circulatorio, ¿no? Pero alrededor de las grasas o dentro de la grasa. Es aumentar, porque si el cuerpo tiene más tejido, tiene que suministrar más oxígeno y más nutrientes, y esto va a imponer una mayor carga sobre el sistema cardiovascular. Uno de los cambios que ocurre con el crecimiento del tejido adiposo es el aumento del volumen total de sangre en tu cuerpo. Además, el cuerpo construye más vasos sanguíneos para llevar esa sangre adicional al tejido adiposo en crecimiento. Esto implica que el corazón tiene que bombear más sangre y significa que el gasto cardíaco aumenta. Cuando hablamos de gasto cardíaco, nos referimos a la cantidad de sangre bombeada en cada minuto. Esto lo determina la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico. La frecuencia cardíaca es la cantidad de veces que tu corazón late en un minuto, y el volumen sistólico se refiere a la cantidad de sangre que es bombeada fuera del corazón con cada latido. Por eso, si aumenta alguno de los dos, ya sea uno solo o ambos, el gasto cardíaco sube. Si tu frecuencia cardíaca aumenta de 60 a 70 latidos por minuto, el gasto cardíaco sube. O si tu corazón se contrae con más fuerza en cada latido, y eso querrá decir que se expulsaría más sangre, y el gasto cardíaco también sube. Ambas cosas suceden cuando una persona eleva su cantidad de tejido adiposo. También notarás que aún estando en proceso, la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico aumentan.
y esto significa que el corazón hace más trabajo aún en reposo. Con el tiempo, otros cambios pueden desarrollarse, ya que el tejido adiposo no es solo almacenamiento pasivo. Si recuerdas, mencioné que tiene algunas funciones endocrinas. Además, el tejido adiposo libera moléculas que influyen en la inflamación, los sistemas hormonales y el tono vascular. Buah. También puede activar el sistema nervioso simpático, aumentar la actividad del sistema renina-angiotensina-aldosterona y contribuye a cambios en el endotelio, que es el revestimiento interno de los vasos. Sé que les acabo de nombrar algunos. Entonces, claro, yo tengo, tengo muchas varices. Tengo algunas varices que realmente parecen longanizas. Tengo unas pedazos de varices que para qué. Y lo que está diciendo es que le está afectando a mi vena. Que las varices son porque no hay buena circulación sanguínea y hay obstrucciones en la vena y la abultan y por eso luego se ven las varices. Que a mí uno de mis médicos de cabecera hace un tiempo, en el embarazo en concreto, me explicó que yo en el embarazo tuve que ponerme heparina y o sea, yo tuve un embarazo dentro de lo que cabe bien, no tuve que guardar reposo ni nada, pero mi embarazo fue un poco peliagudo. De hecho, en el paritorio me tuvieron que ni siquiera, porque ahí te ponen, cuando tienes las venas mal, te ponen unas medidas de compresión para evitar si hay algún trompo que salga disparado, ¿no? El problema es que a mí ni las medias que tenía me valían, me tuvieron que liar con unos vendajes que estaban ahí asustados, en plan a ver si se los vendamos bien o no, porque claro, ahí dependía de la presión que yo pusiera, no lo que pone la media de compresión, pero es que no me valía. Y de hecho me insistieron mucho en tener que ponerme la epidural por si en el momento de estar dando a luz se me complicaba la cosa y tuve muchos especialistas en el paritorio por ello, por mis venas y por riesgo de trombo, y tuve con heparina antes de dar a luz y después de dar a luz. Pero entonces cuando yo fui en el embarazo al médico de cabecera, que porque la matrona le dijo que tenía que mandarme la heparina, pero no lo tenía que mandar el médico de cabecera. Entonces él me dijo que es como que las venas tienen, para que yo lo entendiera, obviamente entiendo que no es así en sí, pero bueno, que tienen como unas portezuelas, ¿vale? Para permitir la circulación sanguínea, y que hay obstrucción porque llega un punto en el que la portezuela no se puede cerrar bien, ¿vale? Y entonces hace que haya mucho flujo y que no se controle bien. Entonces, como paso a nivel de estos que sube y baja el agua para ir controlando la entrada de barco y cosas de esas, pues básicamente pues como que no hacen bien ese trabajo y entonces hay acumulación de tráfico porque no llegan bien los avisos. Algo así me explicó. Pasa ya casi 3 años desde que me dio esa explicación, pero básicamente me intento explicar eso. No sé si es así o no, si yo lo recuerdo mal, pero algo así me explicó. Sistemas que puedan resultar demasiado complejos, y podremos hacer videos sobre el sistema nervioso simpático y el sistema renina-angiotensina y bla 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 sistemas. Pero lo que quiero remarcar de estos sistemas para nuestra historia es que cuando se activan, los vasos sanguíneos tienden a volverse más contraídos. La retención de sodio y agua aumenta y esto resulta en un aumento de la resistencia periférica total. Piensa en la resistencia periférica como la cantidad de resistencia que hay en los vasos sanguíneos de todo el cuerpo. Si el corazón bombea hacia los vasos sanguíneos que son más resistentes a abrirse o a dilatarse, esto aumenta la presión general en el sistema. Sumando que nuestro gasto cardíaco ya ha aumentado. Así que si tanto el gasto cardíaco como la resistencia en los vasos sanguíneos aumenta, la presión arterial se eleva. Y por eso la hipertensión es común en personas con obesidad. Y esto crea un ciclo que empeora con el tiempo. Con estos valores elevados, el ventrículo izquierdo del corazón, que se encarga de bombear sangre a todo el cuerpo, y que puedes ver justo aquí, intenta adaptarse engrosando su pared muscular. En un proceso llamado hipertrofia ventricular izquierda, este engrosamiento en un principio puede ayudar al corazón a generar más fuerza, pero con el tiempo, esa pared con más grosor se vuelve más rígida, y un ventrículo rígido no se relaja ni se llena igual. Eso lleva a presiones de llenado más altas, menor tolerancia al ejercicio y a no poder seguir el ritmo del ejercicio, generando una insuficiencia cardíaca diastólica. En resumen,
La obesidad somete al corazón a dos tipos de estrés. Al principio, el corazón tiene una sobrecarga de volumen, bombeando más sangre para abastecer a nuevo tejido. ¿Qué Luego, dices? al elevarse la presión arterial, se enfrenta a otra sobrecarga y ambas podrían llevar a cambios estructurales en el corazón. Ahora pasemos al hígado. Aquí puedes ver el hígado en la parte superior derecha del abdomen. Y es bastante grande ya que es el segundo órgano más grande Un del segundo que cuerpo humano me después de reclama. la piel. La razón por la que el hígado es tan importante se debe a que toda la sangre que viene de los intestinos es Voy a dirigida darle un poquito hacia para atrás el hígado por si acaso. antes de Un segundo. circular por todo el cuerpo. Por la que el hígado es tan importante se debe a que toda la sangre que viene del tante Ahí. puedes ver el hígado en la parte superior derecha del abdomen. Y es bastante grande ya que es el segundo órgano más grande del cuerpo humano después de la piel. La razón por la que el hígado es tan importante se debe a que toda la sangre que viene de los intestinos es dirigida hacia el hígado antes de circular por todo el cuerpo, convirtiéndose en la principal máquina del procesamiento de los nutrientes absorbidos. El hígado tiene muchas funciones: procesa grasas y carbohidratos, produce bilis, sintetiza proteínas como la albúmina y los factores de coagulación, y tiene un rol muy importante en la regulación de la glucosa en sangre. Cuando el metabolismo del hígado cambia o se altera, muchas veces se convierte en un problema que afecta a todo el cuerpo. Uno de los cambios más asociados con la obesidad es la acumulación de grasa dentro de las células del hígado, también llamadas hepatocitos, y esta enfermedad se llama hígado graso. Y si observas este otro cuerpo, podrás ver la enfermedad en sí. El hígado está agrandado y también puedes ver toda la grasa visceral extra que lo rodea, lo que normalmente se asocia con la grasa que se está acumulando dentro del hígado. Esto ocurre porque van a ir más ácidos grasos al hígado, lo que significa que tiene que procesar más sustratos energéticos de los que puede manejar. Por lo tanto, se almacenan más triglicéridos dentro de las células hepáticas. ¿Qué y en muchas dice? personas, el hígado se vuelve más resistente a la insulina. La insulina es quien le indica al hígado que deje de sintetizar glucosa y que la almacene en forma de glucógeno. Sin Ajá. embargo, cuando este se vuelve resistente a la insulina, no responde bien a la señal de que debe parar de producir y de liberar glucosa. Así que el hígado sigue enviando glucosa al torrente sanguíneo, incluso cuando los niveles de glucosa están ya elevados. Esto puede contribuir a niveles más altos de azúcar o glucosa en sangre en ayunas. Y el hígado no es el único que se está volviendo insensible a la insulina. Las células de todo nuestro cuerpo se vuelven insensibles, agravando el problema del azúcar en sangre. Así que tenemos al hígado liberando mucha glucosa en la sangre, y ahora también tienen células que están menos dispuestas a captarla, manteniendo esos niveles de glucosa más elevados. Pero Hay personas que permanecen estables al exceso de grasa mucho tiempo, pero otras pasan por un proceso inflamatorio en el hígado que a día de hoy, a mí al menos, bueno, a excepción de ahora cuando me digan en la próxima analítica, yo no tengo, bueno, no sé si eso se ve con analítica, imagino que sí, o con ecografía. A día de hoy ni tengo, hasta que vea la analítica esta semana, ni tengo hígado graso, ni tengo diabetes, ni tengo prediabetes. Soy una puñetera afortunada con el cuerpo que me ha tocado para lo mal que lo he tratado. Lo he tratado y lo sigo tratando, porque aunque ahora mismo estoy en este proceso de cambiar hábitos y como consecuencia mejorar estilo de vida y bajar peso, aún tengo recaídas. Es complicado porque son muchos hábitos los que cambiar, son muchas situaciones las que ir cambiando, y esto es un paso a paso lento, tedioso, que a veces no sabes dónde apoyarte, y donde te apoyas a veces es el peor sitio, pero soy una afortunada, pero brutal, porque encima tampoco es que me guste a mí la comida sana, no me gustan las verduras, no me gusta el pescado, no, las frutas sí, aunque no todas. Y carne, el problema es que las tengo ya hasta aborrecidas. También porque no soy muy buena cocinera, también lo admito. Pero, jolines. O sea, ya os he dicho que mi índice de grasa corporal
ha llegado a ser superior a 40. Creo que he estado en 41 seguro, pero no sé si llega incluso a 43. Y todo esto, pues yo veo, como entenderéis, yo veo, como digo yo, he oído muchos vídeos de estos, de gente que hace de racionadores y cosas así, porque a veces es así como te llegan distintos tipos de vídeos que de otra manera lo mismo no te llegarían. Espérate que no, ahí está. Y gente con esto del body positive que te dice que, bueno, una persona gorda, o sea, una persona gorda no tiene por qué ser la que se enferme, porque hay muchos delgados que también se enferman, que no sé qué, que no sé cuántas. Y que no hay pruebas de que sea la obesidad en sí la que te pueda generar esa enfermedad. Literalmente, un hígado graso es un hígado que está relleno de grasa y rodeado de grasa. Y imagino, la verdad es que no lo sé, ahora que lo pienso, porque ha estado diciendo que el índice este corporal, que puede ser, que en mi caso yo llego a más de 40, que no es tan válido porque no diferencia entre masa magra y masa grasa, vamos a decirlo así. La magra es el músculo. Y que si eres una persona muy muscular también te lo da alto, ¿vale? Y también esa persona necesitará más sangre en el cuerpo, con lo cual, o sea, igual que la grasa. Entonces tampoco sé si el corazón, obviamente, lo que le afecta es el exceso de trabajo. Entiendo yo. Y no sé si es el mismo tipo de esfuerzo de trabajo, si es masa magra o masa grasa. Imagino que es más en masa grasa, porque si lo tiene que rodear todo, por longitud, entiendo yo, un obeso suele ser mucho más grande, porque suele ser más grande, porque la grasa abulta más que el músculo. Un kilo de grasa y un kilo de músculo no es lo mismo, es como si te dicen un kilo de hierro y un kilo de paja. El kilo de hierro sería la masa magra y el kilo de paja sería la grasa. Entonces, claro, necesitas más caminos, vamos a llamarlos venosos, por decirlo de alguna manera, ya que yo no tengo por qué decir bien los términos, ya que yo soy una ignorante. Necesitas más caminos para recorrer todos esos kilos de grasa. Y para un kilo de músculo, bueno. Claro, estoy procesando la información. Entonces sí, claro, es que... Jolines. Estos vídeos para mí es como me está poniéndome delante de alguien al que le hubiera hecho bullying toda mi vida desde pequeñito en el colegio y yo pensar que estábamos riéndonos los dos juntos cuando en realidad le estaba haciendo el mayor daño de toda su vida. Y aún así esa persona a la que supuestamente le he hecho bullying me ha estado tratando bien y ayudándome hasta en mis peores momentos. Aún echándole yo las culpas y pagármelo con él cuando estaba en mis peores momentos. Necesito procesar cierta información. Ya... Y aún así yo sé que sigo... Y encima sigo recayendo, a pesar de saberlo, no tan heavy como antes, pero cuando no me doy cuenta, sigo recayendo. Que se vuelve crónico y que puede llevar a una cicatrización. ¡Buah! Fibrosis. Una fibrosis puede progresar a una cirrosis. Parece que está lleno de moho. Cuando la estructura del hígado cambia por tejido cicatricial y el órgano no puede desempeñar sus funciones. ¿Qué dices esta tú? condición puede mejorar en etapas tempranas, modificando el estilo de vida y perdiendo peso, porque mejorando la salud metabólica, la inflamación cede y la grasa hepática disminuye. Pero la cirrosis es bien diferente. Una fibrosis leve puede revertirse, sí, pero una vez que llegas a la cirrosis, ya hablamos de cambios irreversibles en el hígado y solo puede controlar los síntomas y frenar la progresión. Un segundo. 2011. El anuncio era el que era. Vamos a hablar de la resistencia a la insulina y para eso hablaremos del órgano que la produce y me refiero al páncreas. El páncreas está en el abdomen, más o menos por aquí, y se proyecta hacia el lado izquierdo.
y está posterior o detrás del estómago. En esta disección, si aparto el estómago del camino un poco, puedes ver el páncreas justo aquí, y puedes verlo mejor si levanto esto. El páncreas no es solo un órgano exócrino, también es endocrino. La parte exócrina del páncreas secreta enzimas digestivas hacia el intestino delgado y puedes verlas rodeando al páncreas. La parte endocrina del páncreas secreta hormonas al torrente sanguíneo que regula la glucosa en sangre. Y sabemos que una de esas hormonas es la insulina. En la fisiología normal, cuando comes, la glucosa en sangre aumenta. Y en respuesta a esto, las células beta del páncreas liberan insulina. La insulina le indica a tus células que capten la glucosa de la sangre. Y así, la insulina disminuye esos niveles de glucosa. También aprendimos que le dice al hígado que almacene glucosa. Además, hablamos sobre cómo la obesidad puede llevar a la resistencia a la insulina, como en el hígado y el músculo esquelético. Cuando el tejido es resistente a la insulina, las células no introducen la glucosa como deberían hacerlo. Así que el páncreas en realidad intenta compensar secretando más y más insulina. Es como si las células no escucharan, así que el páncreas usa una voz mucho más fuerte secretando más insulina. Y en algunos casos, una persona puede pasar años con niveles altos de insulina, mientras la glucosa está levemente anormal, como suele suceder en el caso de los prediabéticos. Esto significa que el páncreas trabaja más de lo normal para controlar el azúcar. Así es como se sabe si eres prediabético. Eso no lo sabía. Bueno, si hay tantas cosas que yo no sé. O sea, se sabe que eres prediabético porque el páncreas genera más insulina. Claro, pero si eres prediabético se supone que eso es reversible. Claro, yo cuando escucho la palabra o el término prediabético, no me hubiera imaginado eso, no sé, yo más que eso lo que yo notaba, yo lo que interpretaba es cuando dicen eso es que cuando hacen la prueba de azúcar o analítica o lo que sea, es como que tus niveles de azúcar estaban más altos, pero no entendía, o sea, yo no me hubiera imaginado nunca que eso obligaba a que, en este caso el páncreas, trabajara más. O sea, no es que no tener azúcar más alta, sino que se percibe más insulina. O sea, que no es por simplemente, bueno, es que tomo mucha azúcar, o sea, muchas cosas con glucosa o que se convierten en glucosa en sangre o lo que sea, y por tanto hay más azúcar en mi sangre. No, es que hay más insulina en tu sangre, porque tu cuerpo se quiere defender. Y literalmente te está gritando porque lo está diciendo, es como que no le hicieran caso y tuviera que gritarlo más alto, es como si intentara hablar con un adolescente que está ignorándote a través de una puerta con los cascos puestos y tú le pegas más gritos de que tienes que ordenar el cuarto. Eso, a mí personalmente eso me cambia bastante la visión. En sangre. Y con el tiempo, las células beta podrían perder su capacidad de producir insulina. Y por eso el nivel de azúcar subiría y en otros casos la función de las células beta puede caer. Y alguien con diabetes tipo 2 puede necesitar usar insulina. Por suerte, esto puede mejorar. Si una persona hace cambios, la sensibilidad a la insulina mejoraría, la demanda sobre las células beta disminuye y su función podría recuperarse. He visto personas en la clínica poner su diabetes tipo 2 en remisión y dejar sus medicamentos, dietas, ejercicios y pérdida de peso. Pero si el ciclo se sigue prolongando, es más difícil de lograr. Una vez que el azúcar elevado se vuelve crónico, lamentablemente las consecuencias no se limitan al páncreas. Los altos niveles de glucosa en sangre apuntarán a nuestro sistema cardiovascular, porque cuando la glucosa alta se vuelve crónica, daña el revestimiento interno de los vasos. Esto puede dañar los capilares que nutren a los nervios y al no recibir suficiente sangre, llevaría a una neuropatía, en donde los nervios no funcionan bien y presentan entumecimiento u hormigueo. Incluso llegan a la falta completa de sensibilidad. La primera vez que tuve que suturar una herida cuando estaba de guardia en la sala de emergencias, el paciente tenía un corte en el dedo del pie y cuando fui a inyectar la lidocaína para adormecer el dedo antes de suturar, el paciente me dijo: no te preocupes por eso, tengo una neuropatía diabética tan severa que no voy a sentir nada. Y le dije: ¿estás seguro? Y él dijo: sí, no me hace falta. Entonces, creo que esto ya no lo explicó alguna vez, me suena. O sea, no quería causarle ningún dolor, pero no olvido que cuando
tomé la aguja y la introduje en su dedo por primera vez, yo levanté la vista rápidamente, no sé, para ver si le había dolido, y no le había afectado en nada. Solo siguió viendo la televisión mientras le colocaba las suturas sin que sintiera nada, como dije. El otro problema es que los niveles altos de glucosa irritan la parte interna de los vasos sanguíneos, afectando tanto la microvasculatura como a los capilares. También puede hacer que los vasos sanguíneos grandes sean propensos a desarrollar placas, un proceso llamado aterosclerosis. En la AT... No sé si eso lo tengo yo, porque yo tengo unas venas, vamos, brutales. O sea, brutales de hinchadas, de... Es que no las quiero enseñar aquí. Ya sé, más adelante quizá os la enseñe, pero... mira, esto es de este año. Este vídeo es el día 14 de junio. Y estamos a agosto, hace un par de meses de este vídeo, ahora me acabo de dar cuenta. Perdón, yo tengo unas venas muy malas, solo las tengo en las piernas. Creo que no tienen por qué ser solo en las piernas, creo que en los brazos también te puede pasar. Pero... no creo, desconozco toda la información, ya sabéis que yo soy una ignorante. Pero... joder. Cuando... sabiendo estos vídeos, sobre todo este canal, este canal del Instituto de la Autonomía Humana, que no es que se esté centrando solo en cosas de la grasa y obesidad, esto es que yo busco los vídeos en concreto que trataban este tema. Ellos hablan de muchas cosas, el alcoholismo, el tabaco, muchas cosas. Perdón que me da hipo. Yo, antes de buscar todas estas cosas, los vídeos que a mí me salían eran vídeos sobre todo de, pues esos reaccionadores, Antonio Mamá, Joelu y todo esto, que nos hablaban de gente con el body positive y todo esto, y claro, ponían el discurso de esa persona que hacía lo que ellos llaman el body positive, que era gente, sobre todo mujeres, y he visto yo, no quiero decir que siempre sean mujeres, pero no, los que yo he visto eran siempre solo mujeres, en el que a ver, se quejaban de que, bueno, porque había gordofobia, que no está totalmente demostrado que la obesidad sea tan mala, que tal, que cual, no, aquí este hombre te está hablando con literalmente cadáveres delante, estudios científicos delante y todo esto. Pero otra cosa de la que te está hablando también es que la palabra, aquí además te lo pone debajo, aunque lo he dicho al principio del vídeo, a ver si se ve, vale. Cuando la mayoría de la gente escucha la palabra obesidad, solo piensa en un número en la balanza. No. No, 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 no. Pero aquí es lo que le pasa a los órganos. Pues tú puedes... Además el otro día me salió... No me acuerdo si fue un short, un vídeo o qué fue. Creo que fue un short. Que era un chico, ¿vale? Que decía, no son lo mismo estos 64 kilos que estos 64 kilos. Y era 64 kilos, creo que eran 64, no me acuerdo. El chico estaba delgado, estaba bien, pero luego en los otros siguientes 64 tenía todavía menos grasa, aunque el primero estaba delgado y estaba todo musculoso. Claro, y seguía pesando lo mismo, pero no era el mismo cuerpo en uno que en otro. No sé si encontré el vídeo, alta probabilidad que no, pero si lo encontrase, lo pondré abajo en la descripción para que lo veáis. Porque hace referencia a que no todo es el número de la balanza, aunque es lo que estamos acostumbrados a ver. Esclerosis, se estrechan los vasos y se restringe la sangre hacia ese tejido. Si ese estrechamiento sucede en la arteria carótida interna que lleva sangre al cerebro o en las arterias coronarias que llevan sangre al corazón, el riesgo de infarto aumentaría o ocurriría un ACV. Hasta aquí vimos que la grasa hace más que almacenar energía y producir aislamiento. Debido a que es biológicamente activa, puede influir en el tono vascular, la presión arterial y los metabolismos hepático y energético. En niveles saludables, estos procesos funcionan sin ningún problema, pero con cantidades excesivas es cuando estos procesos se desajustan y empieza la resistencia a la insulina, enfermedades metabólicas y el entorno se vuelve inflamatorio y estresante para órganos como el hígado, el páncreas y los vasos sanguíneos. Y esto es lo que sucede con la grasa visceral porque tiende a ser más metabólicamente activa que la grasa subcutánea. Así que la obesidad no se trata solo de cuánta grasa hay, sino también en dónde se almacena y cómo influyen en los órganos que la rodean. Ahora, como ya lo hablamos varias veces, la buena noticia es que estos cambios sí pueden mejorar, y en muchos casos pueden revertirse por completo, en especial en las etapas tempranas.
En medicina clínica vemos que incluso una pérdida de peso de entre el 5 y el 10% puede llevar a grandes cambios en el metabolismo, como la presión arterial, la sensibilidad a la insulina y la reducción de la grasa hepática. Al mejorar la sensibilidad a la insulina, el hígado libera menos glucosa y el páncreas no tiene que trabajar tan duro para producir más insulina. Que encima se encadena. Claro, empieza a fallar, el hígado y le afecta al páncreas. Encima es ¿cómo explicarlo? Es una reacción en cadena. Encima no es solo uno, sino que encima es como el fallo multiorgánico, puesto que son órganos, ¿no? O sea, están fallando y están haciendo cosas que no deberían de hacer. No es que fallen porque no funcionen, sino porque lo estoy haciendo sobre trabajar. Y se podría considerar un fallo multiorgánico porque no está dentro de su manera óptima de trabajo. Es más difícil, o sea, para mí es más difícil entender todo esto. Todo esto no es para que a mí me dé miedo, es para yo comprender cosas, porque como bien están diciendo este vídeo, la obesidad no solo es un número en la balanza, son muchas más cosas. Son muchas más cosas. Vascular, el corazón y los vasos tienen menos tensión. Eso baja el riesgo de enfermedades cardiovasculares, pero no todos los casos son completamente reversibles. La fibrosis avanzada en el hígado o la aterosclerosis en los vasos sanguíneos suele ser muy difícil de deshacer, pero frenar la progresión, mejorar los síntomas y reducir los riesgos son logros importantes. Y algo que quiero mencionar es que no podemos controlar en dónde almacenamos o eliminamos grasa mientras estamos perdiendo peso, ¿ok? Eso está determinado por la genética, la edad y el sexo. Por suerte, la mayoría de las personas, la eliminación de grasa de las primeras etapas en gran medida proviene de la grasa visceral. Pero independientemente de cuánto estés perdiendo de grasa subcutánea frente a grasa visceral, el proceso de pérdida de grasa sigue siendo el mismo. Y no puedes hacer un ejercicio especial que elimine más de la grasa visceral que de la grasa subcutánea o viceversa. En gran parte se trata de estar en un déficit calórico junto a una dieta y ejercicio, así tu cuerpo va a sacar los depósitos de grasa de donde quiera, y al final podrás ver los beneficios para la salud con la pérdida de grasa. Hay un montón de estrategias diferentes, desde la dieta hasta el ejercicio, que te ayudará a eliminar esa grasa. Y de hecho, ya hicimos varios de esos videos que voy a enlazar aquí, en serio. Volviendo al ejercicio... Creo que se refiere a esto de aquí abajo. Creo que a todo esto ya hemos relacionado. Que ese que se quedó corto, en plan de no sabemos por qué era corto. No lo sé muy bien. Mira, hay un comentario mío. Anda, recibí un corazón de ellos. Qué gracioso. O sea, para que veáis que son activos. Hace un mes. O sea, para que veáis el tiempo que hace desde que veo los vídeos de oído a que suelo reaccionar, ¿vale? Hace un mes, con lo cual no es lo veo de oído, acto seguido reacciono, ¿vale? Perdón, le da el golpe al micro. Mira, así para muestra un botón. Me gusta eso. Bueno, prácticamente le dan corazón a todo por el simple hecho de estar. Bueno, no, a este no le han dado corazón. Esto es un chiste malo. En fin. Bueno, ahí está la lista de reproducción desde hace un mes. Bien. Estoy bastante... A ver, lo he dicho, yo lo vi de oído como yo lo veo. Y sí que es verdad que cosas como esta, yo exacto todo este vídeo, si no entero, gran parte lo escuché. Pero no lo había visto. Entonces, viendo ahí los órganos, explicándote cómo los toca, dónde están, cuando los ves que está el hígado ahí tan grande que está detrás, el páncreas y todo esto, te hace pensar las cosas en plan de, pero ¿qué estás haciendo? ¿Por qué no te quieres? ¿Por qué quieres, o sea, comes? Pero bueno, sí, porque básicamente ya no actuamos como, al menos hablaré de mi punto de vista, desde mi experiencia personal, no lo haces adrede, digamos que eres víctima de tus propios impulsos y esos impulsos muchas veces ni eres consciente que los estás teniendo cuando lo haces.
Por eso pienso que la obesidad debería, quizá no en todo, pero cuando llega a ciertos límites o a cierta baremo, creo que debería de considerarse ya como una enfermedad eh, no del ámbito endocrino, sino del ámbito mental. Porque obviamente hay algo que te está haciendo que te hagas daño a ti mismo. Pero como no lo ves como daño a ti mismo, otra alarma, perdón. Como no lo ves como daño a ti mismo, porque no duele, y lo que ves se ve tan poco a poco en el espejo, que encima tenemos esto, que no sé cómo se llama exactamente, pero esto de que tú te ves en el espejo y como que te vas aceptando porque es poco a poco y no te vas dando cuenta de los cambios. Sin embargo, luego de repente te hacen una foto de sorpresa, o sin ser sorpresa, pero luego ves la foto y dices, madre mía, esta cosa tan grande de aquí soy yo, o esta cosa tan no sé qué soy yo, porque ya va más disociada, no es el espejo en sí, o sea, no está tan, o sea, en el espejo te vas disociando para aceptarte, básicamente. O para no aceptarte, porque también nos afecta a aquellas personas que se ven peor de lo que están. Pero luego encima ven las fotos y como que es un choque. Es un choque. Claro, todo no es la báscula como pone abajo. Muchas veces las imágenes y todo esto ayudan más porque a veces, como el ejemplo este que he dicho, a ver si por Dios lo encuentro, creo que era un chico. Estos son 64 kilos y estos son 64 kilos, pero uno se ve delgado y da, pero está como vulgarmente llamamos palillo, y el otro está en 64 kilos, pero está totalmente musculoso y fibrado. Y siguen siendo 64 kilos. Entonces, jolines. Mejor combinar entrenamiento cardiovascular y dar asistencia. Les dejaré una tabla de entrenamientos básicos que también pondré en la descripción. Ahora, lo último que sí quiero decir, y es que este video no es una acusación ni un juicio hacia nadie que esté batallando contra la obesidad, ¿ok? Trabajé con personas durante mucho tiempo y sé que la pérdida de peso es más fácil de decir que de hacer. Sí. He tenido pacientes que no batallaban con la pérdida de peso, pero también de los que sí batallaban mucho con eso. Algunas personas pensarán que es porque esa persona es floja y no quiere poner nada de su parte. No. Y claro, hay personas que no están dispuestas a poner nada de esfuerzo en esto, pero también hay personas que batallan con otras situaciones. Tal vez sea la genética, el estrés, una lesión o cierta condición de salud que le hace más difícil bajar de ese peso. Así que esto a veces no siempre es tan simple, y la intención de este video es brindar información sobre cómo el tejido adiposo puede influir en tu salud para que puedas aplicarlo a tus objetivos. Al final del día, el objetivo no es el prejuicio, sino entender la anatomía y la fisiología de cómo funciona nuestro cuerpo, porque una vez que entiendes lo que está pasando en tus órganos, se vuelve mucho más fácil tomar decisiones sobre tu salud. Muchas gracias a todos por apoyar nuestro canal y como siempre... Pues nada, espero que aquellos que hayáis visto aquí el vídeo conmigo, os invito a que vayáis a verlo nuevamente y, porque como lo he dicho, como yo los veo primero de hoy y luego aquí, digamos que darle un segundo repaso a este tipo de vídeos creo que ayuda mucho. Para entender, para ver, para poner perspectiva. O sea, yo ya estaba como marcada, ¿vale? De cuando vimos el vídeo este de la grasa visceral, que tú cogías de la grasa y podías mover el intestino. O sea, literalmente lo tenías secuestrado, pero es que lo tenemos secuestrado y lo tenemos sometido a que haga lo que la grasa le pide que haga por la hormona y por lo que le pide. O sea, pero claro, eso nosotros no lo vemos. Si hicieran una película de miedo, o sea, de acción, de estas típicas de thriller, y el malo es la grasa que le obliga a no sé qué, lo secuestra y demás, vamos, seguro que lo tendríamos más. Tanto que hacen esto de la IA con las frutas y todas estas cosas que están haciendo ahora en los shows, pues si hacen un thriller de eso, luego hasta lo entenderíamos más. Y este es el malo y por esto es el malo y se ha formado el malo por esto y no sé qué. No sé, yo estoy viendo las cosas desde otro punto de vista, a ver si me ayuda, si todo esto es para ayudarme a mí, porque yo he detectado que obviamente o entiendo qué pasa o no, porque de la fuerza de voluntad tú no puedes tirar quizá un poco al principio, pero la fuerza de voluntad tienes que ponerte otro tipo de apoyo
para tirar para adelante. En este caso, para mí es este canal que me está ayudando y el hecho de imponerme que al menos os traiga un vídeo a la semana. Intento que sea los lunes. No obstante, quizá más adelante, ahora solo traigo uno a la semana porque como estoy en verano y tengo a Super Peque en casa, tampoco tengo más tiempo. Ahora mismo estoy grabando, son las 8 de la mañana cuando estoy terminando el vídeo. He empezado sobre las 7 o así y me pausa un momento porque pensaba que se había despertado. Aquí tengo que aprovechar cuando puedo. Entonces, entre lunes, martes o así, intentaré grabaros vídeos para que tengáis algo. Aunque a mí no me venía el tatu, yo lo sé. Pero esto me ayuda a mí mucho, muchísimo. Porque estoy llevando el diario de alimentación para mi nutricionista. Pero estoy empezando a sentirme un poco agobiada en algunos momentos en los que no me da tiempo o no he sabido gestionarme el tiempo. Y pues y aunque al principio me sentaba bien ese diario de alimentación, notaba que necesitaba un empujón más. Y seguramente esto también se me quedará corto y necesite más adelante otro empujón más. También es verdad que estoy en un momento en el que actividad física no estoy haciendo nada por el accidente de coche. Que de hecho ahora en un rato me tengo que ir al médico para que me digan qué tipo de rehabilitación puedo hacer, si ya me pueden tocar o todavía estoy demasiado inflamado para poderme tocar. Y el problema del pie, que estoy esperando que me validen el tratamiento para poder volver a caminar o estar sentada sin que me esté doliendo a rabiar el pie. Entonces, claro, si ya me ha prohibido el médico de tráfico que haga ejercicio de cintura hacia arriba con los brazos y demás, me lo ha prohibido totalmente. Me permite el de pie, pero el de pie no lo puedo hacer porque me duele como si me estuvieran clavando hierro. El simple hecho de caminar, el simple hecho de hasta estar sentada me duele. O estar de pie. Bueno, que aparte encima después de pie me duele, encima me duele la espalda de estar de pie también. Entonces me junta. Pues claro, es en plan, ¿qué hago? La única actividad que hago es cuando vamos a la piscina y juego en el agua con Super Peque y poco más. Tampoco puedo hacer mucho más. Y lo que juego con Super Peque. Pero no me estoy moviendo y me está afectando bastante porque me sentía más animada cuando estaba haciendo algo de deporte, aunque fuera a salir a caminar. Y ahora no me siento tan animada y estoy cayendo más en tomar cosas que no debo tomar precisamente. Y me lo estoy notando que es por eso. Entonces necesito más anclas, más apoyos, entre ellos estos vídeos y este canal. Yo sé que me está afectando psicológicamente, o sea, estoy secuestrada psicológicamente ante esta situación y os voy a dejar que Super Peque se está despertando ya. Hasta luego.